En la previa a la votación de los últimos 150 artículos del proyecto de rendición de cuentas, se generaron diferencias a la interna de la coalición de gobierno. El diputado de Cabildo Abierto, Álvaro Perrone, se retiró de la sesión de la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda, en desacuerdo con algunas de las reasignaciones dispuestas por el oficialismo. Esto llevó a suspender la conferencia de prensa conjunta que iban a realizar los diputados de la coalición multicolor. Se trata de la primera divergencia importante en el actual debate sobre la rendición de cuentas, y se produce luego de que el oficialismo acordara reasignar unos 500 millones de pesos, de los cuales casi la mitad van a ser destinados a la Universidad de la República. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a MBD Noticias. Comenzamos con la información desde Montevideo con 18 grados a esta hora, en una jornada que va a seguir con el cielo nuboso, a cubierto, con vientos soplando del noreste a 10. Entre 10 y 30 kilómetros por hora, dice Inomético, con una máxima anunciada que va a llegar hasta los 19 grados. Como siempre, viendo algunas de las cámaras del Centro de Gestión de Movilidad de la Intendencia de Montevideo, tengan en cuenta que en Bulgaria, entre China y Austria, hasta las 15 horas se están realizando obras de saneamiento. Islas Canarias, entre Versalles y Fray Generoso Pérez, también allí hay obras hasta las 18 horas. Y en Héctor Gerona, entre La Rambla, Euskal Herria y Pablo Fontaina, hasta las 5:30 de la tarde están trabajando en carga y descarga. Vemos ahora otros títulos que se están destacando a esta hora. Tras la polémica suscitada por el uso de radares en rutas nacionales, la Fundación Gonchi Rodríguez destacó la importancia de este instrumento de control para tener un sistema de tránsito seguro. El secretario de la Sociedad Uruguaya de Tabacología, Diego Rodríguez, cuestionó el lobby de algunos empresarios para ingresar a la Comisión Asesora de Control de Tabaco y afirmó que el país está retrocediendo en la lucha contra el consumo de cigarrillo. El Frente Amplio sigue con atención las críticas al proceso de compra de 2 patrulleros OPB para la Armada, pero en principio aguardará la resolución del Tribunal de Cuentas para adoptar posibles acciones políticas. El director del Instituto Nacional de Rehabilitación, Luis Mendoza, reclamó que más personas privadas de libertad accedan a atención de problemas de salud mental y adicciones para prevenir el tráfico de drogas, el poder de los narcos y la violencia dentro de la cárcel. Del informativo ya nos vamos al Parlamento, allí es el centro de atención. Hoy se sigue analizando la rendición de cuentas con algunas novedades. Estamos en comunicación con nuestro periodista Luca Veloz. Buen mediodía, Luca, ¿cómo estás? Bienvenido, adelante. Así es, Rosina, intensa actividad en esta jornada en el Parlamento, en Senado, hubo sesión en la mañana y también acá en Diputados, en el edificio anexo, el edificio Artigas, sesiona a esta hora y de gran parte del día así lo ha hecho la Comisión de Presupuesto y Hacienda, integrado con Hacienda de Diputados, que está tratando el proyecto de rendición de cuentas, como ustedes bien lo adelantaban. A esta hora quedan cerca de 100 artículos por pasar por la comisión, que además tiene un plazo para sesionar hoy de hasta las 3 de la tarde. A las 15 horas está convocada la Asamblea General y ahí se interrumpirá el trabajo de esta comisión que lleva adelante este traspaso de casi 500 millones de pesos dentro del presupuesto del Poder que envió el Poder Ejecutivo, el proyecto del Poder Ejecutivo. Un entredicho entre la coalición de gobierno, los diputados del oficialismo que negaron la votación de un cuarto intermedio para que el diputado por Canelones de Cabildo Abierto, Álvaro Perrone, se retirara a elaborar una serie de incisos, modificaciones en una serie de incisos que él cree pertinente y que propuso a la comisión, bueno, llevó a que durante su ausencia de la sesión se votara, se avanzara en la votación de una cantidad de incisos que después, cuando llegó Perrone, dijo que no iban a ser acompañados
por la bancada de Cabildo Abierto, hasta que por lo menos los revise. Eso hizo que se pasara a un cuarto intermedio y allí alrededor de la 1 de la tarde se levantó este cuarto intermedio. Ya decíamos, quedaban unos 150, ahora quedan cerca de 100 artículos todavía a tratarse. La intención es que antes de las 3 de la tarde se voten todos los artículos que tienen que ver con el traspaso de fondos, con la reasignación de fondos, estos 500 millones, entre los cuales está la reasignación para la Universidad de la República. Son alrededor de 240 millones de pesos que pasarían entonces a la órbita de la Universidad de la República, y también hay una serie de compromisos y de incisos que están siendo propuestos por parte de la bancada de la coalición. Están, por ejemplo, estos de Perrone, y también uno muy especial que ha concitado la atención por estas horas, que es el del diputado del Partido Nacional, Álvaro Rodríguez Hunter, que pretende que con fondos de colonización se adquieran los terrenos para la obra de la represa de Casupá. Allí entonces se expropiaría con fondos de colonización, insisto, según esta propuesta del Partido Nacional. Todo esto será antes de las 15 horas porque la Asamblea General va a sesionar para modificar los artículos 29 y 34 del Reglamento de Funcionamiento, y esto hace que no siga el trabajo en la comisión. Se pospuso la conferencia de prensa que había llamado la bancada del oficialismo para el mediodía. Veremos si tras la Asamblea General sigue el trabajo en la comisión y allí se da esta conferencia entonces para donde se anuncie que está terminado todo el articulado del presupuesto. Muchas gracias, Lucas. Seguiremos atentamente lo que suceda allí en el Parlamento. Vamos a otros temas. El director del Instituto Nacional de Rehabilitación, Luis Mendoza, reclamó que más personas privadas de libertad accedan a atención de problemas de salud mental y adicciones para así prevenir el tráfico de drogas, el poder de los narcos, dijo, y la violencia dentro de la cárcel, y hacer posible la rehabilitación bajando la reincidencia. En el marco del seminario académico sobre uso problemático de drogas en privación de libertad que organizó el Consejo de Política Criminal y Penitenciaria, el director del Instituto Nacional de Rehabilitación aseguró que de los 15.000 privados de libertad, solo 450 reciben atención en adicciones. Salud mental y drogas son dos preocupaciones que tenemos con un gran porcentaje de la población carcelaria que tenemos que trabajar. Cuando recupere su libertad, esa persona tiene que haber sido tratado, porque sale a la vida y es difícil la reinserción social teniendo en cuenta que tiene esas adicciones. Y si no trabajamos toda una cadena, si no trabajamos en esas adicciones, esta persona va a salir y en la calle va a cometer delitos porque precisa dinero para sus adicciones y va a cometer delitos, y ahí la reincidencia va a aumentar. Por eso nuestra obligación como institución de privación de libertad es la rehabilitación, y la rehabilitación pasa por trabajar con las personas privadas de libertad en adicciones y salud mental para cuando recuperen su libertad se pueda reinsertar en la sociedad. Asimismo, el jerarca anunció que está previsto hacer un módulo especial en el COMCAR para tratar a 200 reclusos con problemas de adicciones. Y autoridades del INR, Fiscalía y del Ministerio del Interior están investigando la situación generada en el 5º piso del CNR de Colón, donde 2 reclusas fueron secuestradas y torturadas por otras en el centro penitenciario. La denuncia apunta a un grupo de reclusas conocidas como los brazos gordos que ejercen violencia sobre otras internas. En este marco, el director del Instituto Nacional de Rehabilitación, Luis Mendoza, dijo que las víctimas fueron atendidas en policlínica y luego trasladadas a otra dependencia y que la investigación está en manos de la fiscal Gabriela Fossati. El video con la agresión a una de las reclusas fue difundido por la revista Caras y Caretas en las últimas horas. El material es ahora objeto de investigación por parte del Ministerio del Interior y Fiscalía. La interna está comunicando, está haciendo sus declaraciones en acta en la investigación administrativa que venimos llevando, pero todas esas investigaciones están a cargo de la doctora Fossati. Lo que sí le puedo decir que una interna lesionó a 2 internas, una con más gravedad de la otra, que estaban alojadas en el establecimiento en el 5º piso.
¿Cómo están físicamente? ¿Están siendo atendidas? Están en perfectas condiciones y fueron trasladados para otro establecimiento, no están en la unidad 5. Ayer, por disposiciones mías, fueron trasladados a otro establecimiento para resguardar también su integridad y toda la discreción que merecen en estos casos. Perdón, ¿y la agresora dónde está? La agresora está en la unidad 5. La agresora quedó en la unidad 5 y las dos víctimas fueron trasladadas. El jefe de policía de Maldonado, Herodes Ruiz, dijo en FM Gente que ya no confiaba en Larrañaga al referirse al ex ministro del Interior que lo destituyó como jefe de Montevideo en octubre del 2020. De todos modos, dijo que no abundaría en detalles por respeto a los hijos del dirigente nacionalista fallecido y a su sector, que es Alianza Nacional. Ruiz fue impuesto como jefe de policía de Maldonado el pasado 2 de agosto por el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, quien justificó la decisión en que el funcionario había tenido problemas con Jorge Larrañaga y no con él. Ruiz había sido destituido como jefe de policía de Montevideo tras reunirse sin permiso con el Frente Amplista Gustavo Leal, exdirector de Convivencia y Seguridad Ciudadana. Usted sabe muy bien que nunca hablé del tema, ni lo voy a hablar tampoco. En aquel momento fue por respeto al presidente de la República, porque fue una decisión personal del ministro y un problema prácticamente directo con él. Él tenía una manera de pensar, yo tenía otra. Después se da una situación muy clara de que ahora decía, ahora capaz que hablo. No, tampoco voy a hablar, porque ahora, aparte de respetar al presidente de la República, tengo que respetar a la familia de Larrañaga, principalmente a sus hijos, más que a uno de ellos o dos de ellos están con la política, y también tengo que respetar a Alianza Nacional. Lo que hizo el ministro Larrañaga está dentro de sus potestades. Él no confió en mí, y si no confía en mí, me tengo que ir. Y yo puedo decir lo mismo, yo ya no confiaba en él, y bueno, es lo mismo. O sea, no puedo seguir, no debo seguir, pero es lógico que yo me voy a seguir reuniendo con todos los ciudadanos de mi país. No le voy a preguntar de qué partido es, si es blanco, si es colorado, si es de Cabildo Abierto, si es Frente Amplista, porque yo me debo a todos ellos. El Frente Amplio está siguiendo con atención las críticas al proceso de compra de 2 patrulleros OPB para la Armada, pero en principio va a aguardar la resolución del Tribunal de Cuentas para adoptar posibles acciones políticas. Este lunes el ministro de Defensa, Javier García, dijo en la Comisión del Senado que no se estaban comprando buques de guerra, pero pidió que parte de la sesión fuera secreta. En su comparecencia, García defendió el proceso licitatorio y dijo que desde hace 15 años todos los partidos coinciden en la necesidad de sumar este tipo de buques para garantizar la soberanía. En este sentido, dijo que los cuestionamientos de empresas perdedoras y los surgidos en la propia Armada sobre la pertinencia del astillero elegido son producto del juego de intereses económicos legítimos más que de problemas reales. En julio, el Ministerio de Defensa anunció que el astillero español Cardama ganó la licitación con la oferta más baja de unos $90 millones, pese a que en sus 100 años nunca construyó un buque militar. No estamos comprando buques de guerra, estamos hablando de patrulleros oceánicos que en este caso tienen agregados que permiten desplegar tareas marítimas, dijo García al minimizar la falta de experiencia específica del astillero. Posteriormente, a pedido de García, se pasó a régimen de sesión secreta para referirse a detalles de las lanchas. Ante esto, la presidenta de la comisión, Sandra Lasso, mostró su extrañeza con el pedido, ya que el señor ministro dijo que no estamos comprando buques de guerra. A su turno, el nacionalista Rodrigo Blas expresó preocupación por la elección de Cardama. He leído en la prensa respecto de la experiencia con la empresa a quien se le compra. Ahí sí creo que cambian determinadas ecuaciones. Me gustaría saber si es verdad que nunca hizo algo similar, dijo el nacionalista. Este martes, tras reunirse con el presidente Luis Lacalle Pou, el ministro de Defensa volvió a defender la compra de los patrulleros OPB. Vamos a otros temas. El secretario de la Sociedad Uruguaya de Tabacología, Diego Rodríguez, dijo que lo que están haciendo los distribuidores de tabaco es lobby y que no se entiende que la industria del tabaco esté solicitando ingresar a un ámbito que decide las políticas en esta materia. Rodríguez agregó que el país está retrocediendo en las normativas de lucha contra el consumo de cigarrillos.
Nos preocupa un poco lo que está sucediendo, no es de ahora que están haciendo, nosotros consideramos que esto es lobby, es estrictamente lobby que están haciendo los distribuidores de tabaco. Según el convenio marco que Uruguay ratificó bajo el gobierno de Valle en el 2004, ese propio convenio los define como industria. O sea, estamos hablando de que la industria está solicitando ingresar a un ámbito de decisión que decide las políticas de tabaco. O sea, la industria tabacalera decidiendo las políticas de tabaco. Nos sorprende porque nosotros creemos que el Estado, el Poder Ejecutivo, había aprendido un poco de lo que ya pasó con el empaquetado neutro, ¿no? Donde el propio presidente admitió de que estaba escuchando a las tabacaleras. Ahora estamos viendo que el Ministerio de Salud Pública pareciera estar escuchando a las tabacaleras, pero no solo eso. Nos sorprendió ver la afinidad del subsecretario del Ministerio de Salud Pública con estas personas, dado que, por ejemplo, cuando salen de la reunión de ayer, esta persona, representante de los distribuidores, le dice, bueno, ¿y ahora cómo seguimos? La verdad que nos está preocupando bastante retrocesos en las normativas. No sé, hace poco recién se definió la directora del programa, pero estuvo tiempo sin definirse. Ha dejado de reunirse la propia comisión en la que están pidiendo integrar, ha dejado de reunirse, hasta ya van 2 reuniones que no se realizan. El gremio estudiantil del Liceo Miranda volvió a ocupar el centro de estudios en reclamo de más docentes y adscriptos y por más información respecto a la reforma que se está llevando adelante en los bachilleratos. Bruno Volpi, que es el vocero del gremio, dijo que enviaron una decena de cartas a la Dirección General de Secundaria planteando los reclamos, pero que todavía no han tenido respuesta. Pedimos diálogo, enviamos más de una decena de cartas a la Dirección General pidiendo una instancia de diálogo con la Directora General de Secundaria, ninguna fue respondida. Enviamos también cartas a la Comisión de Educación del Parlamento esperando que nos reciban allí por tema de la rendición de cuentas y demás. Esto se está prolongando, el año sigue avanzando, las soluciones siguen sin aparecer y nos desayunamos la semana pasada con un documento preliminar de lo que es la reforma en bachilleratos que, bueno, destruye artes y sociales, ¿verdad? Entonces las reivindicaciones no, como que cada vez son más. Nuestras reivindicaciones van desde un equipo multidisciplinario, desde todo el equipo humanitario, ¿verdad? Que tiene que dar la educación, más docentes, más adscriptos, demás, y un equipo multidisciplinario es vital. Reclamos en materia de infraestructura, reclamos en materia de presupuesto en general, el liceo se sigue cayendo a pedazos, el subsuelo está abandonado. Segundo móvil del mediodía, es momento de recibir a nuestro periodista Eduardo Delgado, que está en Casaballe, en el complejo Sacude. Hay novedades por allí. ¿Cómo estás, Eduardo? Bienvenido, adelante. Rosina, estoy en el barrio municipal, en la zona de Casaballe, porque aquí en minutos comenzará una actividad por el presupuesto participativo. Se inaugura la obra Mi Barrio Accesible, Mi Barrio Seguro, que es una serie de obras justamente de veredas, de iluminación aquí en el complejo Sacude. Van a venir varias, bueno, ya hay presente, como verán ustedes detrás de cámaras, decenas de vecinos, también vendrán autoridades de la Intendencia, entre ellos la propia Intendenta Carolina Cose, pero antes de que comience la actividad estamos con José Silvera, que fue el vecino que presentó esto, el presupuesto participativo. José, hablamos un poquito antes de comenzar el móvil. ¿Cómo es esto de ver hecho realidad eso que habías propuesto hace tanto tiempo atrás? La verdad quedó muy genial, como le decía acá a Freddy, yo hace tiempo que no venía para este lado, había visto un par de cositas y lo que veo ahora era más de lo que esperaba, la verdad, y está muy bueno. ¿Y cómo fue el proceso, digamos? ¿Se te ocurrió, lo presentaste? ¿Hay un montón de organizaciones más de la zona que después apoyaron? No, al principio me dijeron sobre lo de la propuesta participativa y nos metimos con un grupo de amigos que se han separado y después terminé quedando solo y lo seguimos peleando, ¿no? Terminamos ganando, nos alcanzó y seguimos con la segunda. Y en la segunda la encabecé yo con el apoyo de Sacude y algunos vecinos y por suerte quedó lo que esperábamos. ¿Y qué pensás que significa esto para el barrio? Por ejemplo, el tema de iluminación para el uso del Sacude, ¿no? El tema de iluminación, lo principal, porque la verdad acá esto era muy oscuro, era tierra a nadie, era poca gente lo que pasaba por acá y ahora con la iluminación esto que muchos niños y padres que vienen con sus hijos a jugar se pueden quedar hasta un poco más tarde, ¿no? Y en verano lo van a disfrutar más todavía, es espectacular.
Aprovecho a preguntar también a Freddy Vidal, que es integrante acá de la comisión de Sacude. Freddy, bueno, inaugurado en 2010, esto era el viejo club municipal. ¿Qué significación tiene el Sacude para este barrio? Bueno, el Sacude no hace más que confirmar lo que desde más de 80 años nuestros abuelos, creadores de este barrio, con la unión hicieron la fuerza y todo se hizo a pulmón. Esta etapa que se llama Sacude es la unión de los vecinos junto a la Intendencia, que nos habilita muchísimo de los insumos, de profesores y todo, pero la vida real la ponen los vecinos con aporte, con su trabajo. Y bueno, es el sueño de tener una comunidad, de ser grupo comunitario, de tener lugares para nuestros hijos, nuestros nietos, y que este sea un lugar de encuentro. Por eso mismo festejamos este acontecimiento de ganar otro espacio para los vecinos, para los niños, para toda la familia, que como lo verás, muy disfrutable. Freddy, José, muchas gracias por este minuto y bueno, felicitaciones por el objetivo concretado. Muchas gracias. No, por favor, a ustedes. Rosina, volvemos contigo allí a estudios, nos quedamos aquí justamente para la cobertura de la inauguración de estas obras aquí en el Sacude. Precioso, muchas gracias, Eduardo. Vamos a otros temas. Tras la polémica suscitada por el uso de radares en las rutas nacionales y además el anuncio del Ministerio de Transporte y Obras Públicas sobre la colocación de 12 nuevos radares, la Fundación Conchi Rodríguez destacó la importancia de este instrumento de control para tener un sistema de tránsito seguro. Lo que tenemos que entender es que en realidad los radares son una herramienta y la fiscalización está demostrado que es una de las únicas formas de contribuir al cambio de comportamiento de las personas, ¿sí? Entonces, más allá de dónde se coloquen los radares, que es importante definir, ¿no?, en qué puntos van a ser, tenemos que entender que es una forma de control y el control es necesario. Montevideo ha sido uno de los ejemplos que tenemos en Uruguay de que ha logrado descender la tasa de fallecidos y lesionados graves en siniestros de tránsito. Muchas gracias con mucho éxito, gracias a la colocación de estos radares que tiene Montevideo y que otros departamentos han llevado adelante. Canelones tiene también, Maldonado tiene también y ahora el Ministerio está instalando en las rutas. Es un proceso que quizá en Uruguay recién está comenzando, ¿verdad? En otros países, incluso en Chile, tuvieron que específicamente crear una ley porque estaba prohibido por ley poner radares en Chile. Entonces vamos hacia ahí. Nos falta, sin duda nos falta control, nos falta fiscalización. Algunos son radares, pero no pueden ser solo radares porque el radar solo mide determinados elementos. Mide la velocidad, mide si yo cruzo en roja en un semáforo, pero no mide, por ejemplo, si vengo habiendo tomado alcohol o si no uso el cinturón de seguridad. Tenemos que copiar a los países que están haciendo bien las cosas. Son los países, en general, los países europeos o los países nórdicos, que tienen mucha fiscalización, pero también tienen otros elementos. Tienen mejor infraestructura, tienen mejores vehículos. Tenemos que avanzar hacia ese lado. El informe de seguimiento de la educación en el mundo presentado por Fundación Ceibal junto a la UNESCO y el Ministerio de Economía señala que el cuerpo docente uruguayo está calificado, pero no tiene práctica en herramientas tecnológicas. En entrevista con Primera Edición de MBD Noticias, Florencia Ripani dijo que la tecnología está en constante evolución y que existen distintos modos de utilizarla en el aula. El tema de la formación docente es uno de los grandes desafíos que plantea el informe. Es uno de los ejes que todos los países están tratando de abordar de forma sistematizada. También se está haciendo en Uruguay, por supuesto, y también se hace a través de la investigación. En Uruguay, por ejemplo, existe un fondo de investigación que llevamos desde la Fundación Ceibal junto con la ANI a nivel nacional para desarrollar evidencias sobre cómo abordar de la manera óptima los desafíos que presenta la integración de la tecnología en la educación, y esto incluye a la formación docente. La tecnología no es una sola. Existen no solo una variedad de dispositivos, sino distintos modos de utilizarla. Esto tiene que ver con cómo, por ejemplo, el docente planifica una actividad, si es un trabajo en proyecto, si tiene relevancia con el entorno sociocultural de las y los estudiantes. En otro orden, Ripani afirmó que la tecnología tiene que coexistir con las materias tradicionales, ya que son un complemento básico para la formación del alumnado. No es un binomio que tenemos que elegir, tecnología sí, tecnología no, o pensar que la tecnología no puede acompañar el aprendizaje de las áreas tradicionales, sino por el contrario, puede apalancarlas y puede hacerlas más significativas y acompañarlas. Hacemos una pausa muy breve y volvemos enseguida.
Noticias, continuamos con información con 18 grados a esta hora y les contamos que información que publicó hace algunos minutos la Institución Nacional de Derechos Humanos informa que hoy a las 14:30 horas los hijos de Jorge Pedreira Brum van a llegar al cementerio de Granburg en provincia de Buenos Aires para conocer el lugar en que fue sepultado el 21 de junio de 1978. Víctima del terrorismo de Estado, Pedreira Brum fue enterrado como NN en el sector Tierra Gratis del cementerio mencionado. El equipo de investigación de la Institución Nacional de Derechos Humanos logró establecer el paradero de este uruguayo detenido desaparecido. Ahora acompaña a la familia en el cementerio y confía que a futuro la tecnología permite la identificación de este y otros restos enterrados en las fosas comunes como NN. Otros temas. La directora de Desarrollo Social de la Intendencia de Montevideo solicitó la colaboración de la población para adoptar caballos que anteriormente se encontraban en carros de carga. Es parte del programa de reconversión laboral de trabajadores y trabajadoras de la clasificación de residuos a quienes se les está dando un motocarro. Es un proyecto que para nosotros es muy valioso, da muy buenos resultados porque es una herramienta muy versátil para ir a la casa del vecino. Uno llama, va al motocarro, levanta el voluminoso, el mueble electrodoméstico que dejaste. Es un círculo muy virtuoso. Entonces esa figura para nosotros de clasificador trabajando es por lo que apostamos, esta inserción laboral formal en la gestión de residuos. Y por otro lado está el tema del caballo, que estamos trabajando con la organización animalista Libera, que bueno, es la propuesta de que el caballo pase a otra etapa también, la etapa de su jubilación, la etapa de disfrutar de la vida y no trabajar. Entonces, en este marco es que está el tema de la adopción. Ahora tenemos 25 caballos para adoptar, en busca de adoptantes. Ya hay 90 adoptados en la historia del programa de motocarros, que si uno entra al Facebook de la organización Libera hay fotos de cómo están hoy en día, se les hace seguimiento. Y es algo, la verdad, que es muy bonito. Las condiciones para adoptar un caballo son poder darle una alimentación y un ambiente adecuado, la revisión veterinaria, el buen trato y, fundamentalmente, la obligación de no hacerlo trabajar. El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, que se postula a las primarias republicanas para los comicios del 2024, presumió de sus buenos resultados en las encuestas, que lo siguen dando como favorito frente a otros candidatos conservadores, pese a afrontar varias imputaciones. Durante un mitin ante veteranos en el estado de New Hampshire, Trump explicó en tono irónico que cada vez que es imputado le gusta consultar las encuestas porque cree que con una imputación más las elecciones estarán resueltas a su favor, al referirse a las 3 causas penales que tiene en Nueva York, Florida y Washington, D.C. Las causas están relacionadas con el caso del soborno a la actriz porno Stormy Daniels, el de los documentos clasificados que se llevó ilegalmente de la Casa Blanca y el de sus presuntos intentos de cambiar el resultado de las elecciones de 2020. Durante un discurso de más de 1 hora, el exmandatario atacó al abogado especial Jack Smith y calificó la investigación criminal sobre la injerencia en las elecciones presidenciales del 2020 como un caso ridículo y afirmó que nunca hubo un segundo de ningún día en el que no creyera que era una elección amañada y asquerosa. En su acto político, Trump acusó de corrupto a Joe Biden, a quien considera detrás de una persecución política y de las imputaciones en su contra debido a los números increíbles que están teniendo en las encuestas. Pese a estos pleitos, el exmandatario continúa liderando las encuestas sobre los candidatos republicanos a la presidencia con un 53% de intención de voto, muy por delante del segundo oponente, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, con el 15%. Nos vamos, volvemos a las 19 horas en nuestra edición central y mañana a las 8 de la mañana, la primera edición de MBD Noticias. Que pasen bien, hasta luego.